pruebas, con documentos. ¿Cómo nos juegan el país? Buenas noches. Doctor Eduardo Franco, un abrazo. Perdón la indignación, pero créanme que no es para menos. Destituyen a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana como les da la gana. Es decir, este país es de nadie. Buenas noches, Lucho y el doctor. Buenas noches. Buenas noches, Richard. Bueno, tu enojo cívico y periodístico es viable y es perfectamente entendible, y la ciudadanía que nos está escuchando va a sintonizarse con ese clamor que tú estás indicando, esa protesta, esa muy enfática y viril posición ante las declaraciones del ministro de Gobierno. Pepe Cortisona sigue siendo Pepe Cortisona, o sea, nos lleva a pensar en el absurdo, porque este señor de la Gasca resultó ser peor que la ministra de Trabajo, la famosa doctora Ivonne Núñez, ¿no? Y ahora quiere pasarse de listo, hablando pavadas, hablando absurdos. Y bueno, yo me alegro que piense así el gobierno, porque así está listo el presidente Noboa para ser destituido, pues, no solamente por la Corte Constitucional, también por el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí la Corte ha sido muy clara. Ellos han dicho que no pueden establecer que haya presuntos infracciones electorales, porque obviamente esa no es la competencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Eso es competencia y atribución del Tribunal Contencioso Electoral. A nosotros, por usar que éramos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por usar camisetas azules y por conversar con el expresidente Correa, sin que esto signifique infracción electoral, ni siquiera, digamos, proselitismo político. Hablamos en enero, a fines de enero del 2023, con el expresidente Rafael Correa, siendo que Correa había sido sentenciado, él no tiene derechos políticos por el caso sobornos, sentencia por supuesto injusta, un hombre inocente, pero que el conciliábulo de los partidos políticos querían, digamos, es inhabilitarlo electoralmente. A Correa le hicieron perder los derechos políticos, y nosotros, ciudadanos ecuatorianos no afiliados a ningún partido político, conversamos con Correa, ciudadano sentenciado injustamente que había perdido sus derechos políticos, y no hablamos de revolución ciudadana ni de campaña electoral, sino de otros asuntos que constan en el video que está en YouTube. A nosotros, digo, el Tribunal Contencioso Electoral el día viernes 31 de enero nos destituyó de nuestras funciones. En una sentencia, por supuesto, totalmente contraria a derecho, que los jueces se convirtieron en sumisos de los poderes fácticos de la gran prensa mediática. Si a nosotros nos hicieron eso, al presidente ya deberían destituirlo, porque aquí hay arrogación de funciones de la entre comillas, vicepresidenta Yeliver, nombrada en otros decretos, y obviamente bajo la digamos, estrategia del propio presidente Noboa. Si sigue Pepe Cortisona con ese criterio, caramba, está llevando al abismo y a la prisión a Daniel Noboa, actual presidente de la República. Espero que con esta posición de la Corte Constitucional, que ha dejado bien claro, enfáticamente muy clara la posición de Noboa de transgresor. Hay un documento ya del máximo intérprete de la Constitución donde se señala que el presidente de la República no podía encargar la presidencia de la República a cualquier persona, en otras palabras, sino
a la legítima vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, porque hay que dar cumplimiento automático al artículo 146 de la Constitución. Pero si siguen los criterios, si Noboa sigue los criterios del ministro de Gobierno, un señor de la Gasca, lo va a llevar al presidente de la Gasca y todo su gobierno de gente totalmente insulsa al despeñadero y podría ser destituido por la Corte Constitucional por inobservar, ellos sí, una sentencia que está muy bien elaborada y que también lo llevaría a que se presenten denuncias por la grave infracción que amerita, esa sí amerita la destitución del presidente de la República por no haber pedido justamente licencia para hacer campaña electoral. Es decir, ya se ha configurado una serie de instituciones jurídicas que pueden dar al traste, terminar con el gobierno de Noboa. Hay incluso, a mi modo de ver, hasta peculado ahí, peculado de la Yeriver, que ha hecho uso de la presidencia temporal, no siendo la legítima vicepresidenta del Ecuador. Esto, por lo pronto, mi querido Richard, para dar paso al criterio muy firme de Luis Flores, que quisiera escucharlo, su opinión siempre orientadora. Gracias, doctor. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del planeta. Estamos aquí una noche más, siempre poniéndote temas importantes en la mesa con invitados especiales. Pero que aquí tú saques las conclusiones. Nosotros te decimos la verdad y tú sacas las conclusiones. Esas conclusiones se quedan en cuatro paredes, que avancen, conversa con tu tío, primo, el vecino, el de la oficina, el del barrio, pero con tus conclusiones. No te olvides poner el dedito, me gusta y compartir, suscribirte, y si puedes colaborar con el canal, también te lo agradecemos. Así, sencillito, no te cuesta nada. Doctor, hoy día las noticias está el punto estratégico que están mandando estos señores, y como usted dice, Cortisona sale a la luz a dar su planteamiento. Y enseguida salieron ciertos abogados constitucionalistas, entre comillas, a decir que la Corte, hay dos partes ahí. Ellos no están hablando del asunto del encargo. No están hablando, están solamente considerando el decreto 500 y el 505 que es, ¿no? Pero no han tocado el 497, 93. Entonces están haciendo un champú ante la sentencia de la Corte. Doctor. Vea, efectivamente, la Corte Constitucional ha dado un dictamen con respecto al artículo 500 y el otro que no recuerdo el número, pero está implícito que sus criterios jurídicos de mayoría de los jueces de la Corte Constitucional no admiten ningún decreto ejecutivo para encargarle la vicepresidencia de la República mediante decreto ejecutivo a nadie, porque ellos hablan del artículo 146 de la Constitución y establecen que la fuerza extraordinaria, la fuerza irresistible, tiene que establecerse de manera clara y no debe constar en un decreto del propio presidente. Es decir, ya a Noboa, los jueces de la Corte Constitucional lo han bloqueado. Si supongamos que el día domingo pase Noboa con algún candidato o candidata a la segunda vuelta, tendrá que hacer campaña política y automáticamente la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, tendría que, de acuerdo con la operatividad inmediata que dicen los jueces del artículo 146 de la Constitución, porque no es Noboa el que va a encargarle el poder a la vicepresidenta, es la fuerza incontrastable de la norma constitucional
que dimana del artículo 146 de la Constitución. Ella sería la presidenta temporal. Aparte de las gravísimas denuncias que le van a llover a Noboa por la infracción electoral grave que amerita destitución ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, los jueces fueron claros en decir que ellos no pueden decir que hay una presunta infracción electoral. No, eso no es competencia, es verdad, eso no es competencia de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Eso son atribuciones y competencias de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Pero ningún decreto, aunque no haya nombrado al 494, lo que sea, que ahora el propio Pepe Cortisona y estos abogados rastreros al gobierno están tratando de darle la vuelta, están enjuagándose de la sentencia de la Corte Constitucional. No tienen razón ellos para nada, porque los lineamientos básicos de la transferencia del poder para este gobierno y para el futuro quedan claros en esta sentencia del 23 de enero del 2024, que recién el día de hoy se pudo publicar en el registro oficial. Para mí, yo que soy experto en hermenéutica jurídica, que es el arte de interpretar la ley y las sentencias, yo creo que aquí en esta jurisprudencia normativa de la Corte Constitucional ha quedado muy establecido las infracciones del presidente Noboa, y han dejado establecidos los jueces las reglas a seguir para interpretar con sensatez el artículo 146 y siguientes de la Constitución. Claro, hacer pensar a la ciudadanía que esto escuchemos un ratito lo que dice Pepe Cortisona. Y doctor, la gente está pidiendo que aclare ese criterio, porque este tipo está confundiendo a todo el mundo. O sea, a eso salió. A ver, vamos. Pensar o hacer pensar a la ciudadanía que esto puede llegar o va a llegar a una celebración electoral. Y segundo, lo que nosotros siempre hemos dicho. No lo haría, permítame. Ya la Corte le ha dicho. Permítame. No. Repito, hay que leer bien, Fausto. Pero la Corte lo que nos ha dicho. Esa línea seguramente firmaría otros decretos. ¿Por qué? Pero si es lo que estaba explicando, Fausto. Parece que no me expliqué bien. No, le entiendo perfectamente. No. La Corte lo que me ha dicho es que no debe encargar vía decreto. Porque la circunstancia se produce de facto. O sea, ocurre la fuerza mayor, inmediatamente opera el mecanismo de sustitución previsto en el artículo 146. No necesito declararlo, y usted mismo leyó el párrafo, no necesito declararlo. Entonces, buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Eso. Ahí lo tiene. Lucho, es que indigna mirar a este Cortisona. Es un payaso. Es un payaso, igualito los trabalenguas, digamos, estas falacias que utiliza el ministro de Gobierno a la ministra de Trabajo, igualitos. Pero dejémoslos que ellos se enreden. Claro. Ellos están enredados. En otras palabras, en buen romance, Pepe Cortisona lo que ha dicho es que no, nosotros vamos a buscar la manera como la vicepresidenta electa del Ecuador, la única, no hay otra. La dejamos afuera. La dejamos afuera y nosotros vamos a buscar el camino para sin poner ningún decreto, otra persona sea la presidenta encargada de acuerdo con el 146. O sea, un absurdo. Ellos están elucubrando, hablando sobre absurdos, sobre nimiedades impracticables, y que ya la Corte, eso está diciendo, nosotros vamos a cumplir la sentencia, pero no cumpliéndola. Están diciendo eso, o sea, están hablando 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 pueden ser 6. Es decir, están diciendo, vamos a cumplir la sentencia, pero no la vamos a cumplir.
un trabalengua, una falacia contradictoria, absurda, inviable y que va a llevar al despeñadero de ser posible, porque esta gente sorprende al presidente de la República, que es un hombre sin mucho talento, sin mucho perspicacia, y se va a dejar convencer de como se dejó convencer de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ahora se va a dejar convencer de Pepe Cortisona. Pero Pepe Cortisona no tiene la razón. No tiene la razón la tiene el texto íntegro. Yo escuché también a otro abogado por allí en Teleamazonas que hablaban y comienzan el Ismael Quintana, un poco de gente que no conoce derecho constitucional y se creen grandes constitucionalistas cuando a la interpretación dice la Corte, el 146 es claro, es clarísimo, es que no hay un vicepresidente varón, no hay dos vicepresidentes varones, hay una sola mujer, Verónica Bach, la que fue electa vicepresidente del Ecuador en binomio con él. Entonces, a menos que la vayan a matar, que la vayan a secuestrar, que la vayan a inhabilitar mentalmente, la vayan a secuestrar. ¿Sabe qué, doctor? Perdóneme. ¿Sabe qué? Ahorita se me ocurre, como ellos ya la enviaron a Turquía y ella dijo que no va, la van a destituir por no hacer caso a lo que dispuso el presidente. Por eso están buscando la forma, dice. Lo único que la pueden destituir es la Asamblea Nacional. Yo he escuchado a un abogado por allí esta mañana, Chalco, otro Chalco, un payaso, el payaso Chalco, que es sirviente de las élites del Ecuador, que se cree gran constitucionalista, habla igualito a Osvaldo Hurtado, despacio, todo elegantón, el Chalco, dijo, no, que la vicepresidenta Bach ya está en abandono, pero el abandono resulta que tiene que ser declarado por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional. Es decir, esa figura no va a entrar en camino ahí, pues. Abandono no hay, no habrá porque la Asamblea Nacional jamás va a declarar el abandono de la vicepresidenta Bach. Entonces, todos estos argumentos traídos de los cabellos, totalmente inaplicables, absurdos, que no tienen basamento fundamentalmente legal ni constitucional. Ya el máximo intérprete, señores, de la Constitución, que son los jueces de la Corte Constitucional, que tampoco son estos jueces, nacen justamente del Trujillato, no son jueces de mi agrado, pero son los jueces. Yo soy abogado, profesor de Derecho, 42 años de la Universidad de Guayaquil, y tengo que aceptar una realidad, que ellos son los jueces como máximos intérpretes, han interpretado la Constitución, han emitido un dictamen muy claro, y son las normas a seguir. Que el gobierno, a través de Pepe Cortisona, quiera disfrazar esto con un juego de palabras, con argumentaciones totalmente traídas de los cabellos, es otra cosa. Esto pone en peligro la estabilidad democrática del Ecuador, la propia estabilidad del presidente Noboa. Ahora las Fuerzas Armadas tendrán que, porque basta que el presidente Noboa entre en campaña para que mediante un decreto ella, la vicepresidenta única de la República, Verónica Bach, firme un decreto y disponga que las Fuerzas Armadas le obedezcan. Y si no lo hacen, estaríamos en una dictadura y la Corte Constitucional tomaría medidas drásticas contra las personas que de una u otra manera atenten contra el Estado de Derecho y contra la estabilidad democrática del Estado ecuatoriano, porque no se puede permitir que un grupo, una banda, ya sería una banda el gobierno de gente que inobserve la Constitución, hagan trizas de dictámenes que son muy claros y que son los garantes de la Constitución, los jueces constitucionales de la Corte Constitucional del Ecuador. Así que a mí no me preocupan los criterios de Chalco, del Ismael Quintana, del Ramiro García, de todos estos que se creen superiores
en talento de los propios jueces de la Corte Constitucional. Aunque no nos guste una sentencia, la sentencia hay que respetarlas, hay que, digamos, cumplirla, y si Noboa, el gobierno de Noboa, no cumple y no observa la sentencia, ya estaría en el campo penal por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que es justamente el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Así que esperemos, yo creo que si hay sensatez, si hay inteligencia en algún abogado del gobierno, lo van a entrar en razón a Pepe Cortisona, y Pepe Cortisona y su banda tendrán que cumplir con la decisión de la Corte, y si el presidente Noboa el domingo 9 de febrero pasa la segunda vuelta, la encargada del Poder Ejecutivo de la República del Ecuador será la única vicepresidenta, Verónica Abad, que se encargará en los días de la campaña electoral. Esto, ahora sí, yo quisiera hacer una aclaración y un aviso al equipo de seguridad de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esta gente tiene meses en esta diabólica, digamos, estrategia de querer evitar que ella asuma, aunque sea un día o 2 días o una semana o 15 días o un mes, la presidencia temporal de la República. Entonces es un peligro, la vida de Verónica Abad corre peligro, la pueden secuestrar, le pueden poner, digamos, escapolamina, la pueden inhabilitar mentalmente para que ella no sea la presidenta temporal, porque lo que me llama la atención del ministro de Gobierno es que ellos van a encontrar, o sea, ahora el ministro de Gobierno es el primer sospechoso en el caso de que la vida e integridad física de la vicepresidenta Verónica Abad pueda correr peligro. Por eso yo pido al equipo de seguridad y a las Fuerzas Armadas del Ecuador que, digamos, hagan una vigilancia estricta a la seguridad y a la integridad de la vida física y la salud de Verónica Abad, que es la única vicepresidenta que tiene el Ecuador. Aunque a mí nunca me gustó su pensamiento político, yo soy profesor de Derecho, sin ningún interés en nada, debo declarar algo que ya la Corte lo ha dicho. Los decretos del presidente, 500 o quien sea, no tienen valor jurídico. Ya habló el máximo intérprete de la Constitución, que son los jueces constitucionales. Claro. Increíble, doctor. Ahora, hay preocupaciones adicionales. Vamos al otro tema. Acusaron a la Liga Azul, sacaron al doctor Eduardo Franco. ¿Qué pretendieron con todo esto, doctor? ¿Cuál es el fondo? Porque hay gente que no conoce y necesitamos que la gente conozca qué fue lo que pasó, porque esto es maniobra del gobierno, sin duda. Claro, la salida nuestra fue una maniobra indudablemente del gobierno y de muchos poderes fácticos como la prensa, que presionaron a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que en una sentencia del viernes 31, caramba, transgredieron incluso normas internacionales. Por ejemplo, en una parte de la sentencia dicen que no se podía permitir que los que habíamos pedido audiencia lo hagan porque el reglamento lo impide. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, la propia Constitución del Ecuador establece que todo procesado tiene derecho de que el juez imparcial y competente lo escuche. El procesado tiene derecho a ser oído por sus jueces, y aquí no hubo tal escucha por parte de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es interesante decirlo que ellos incluso llegaron a sostener que nosotros no teníamos neutralidad
en hechos futuros, que eran los concursos que hay que hacer de la fiscalía, una serie de concursos de las consejerías del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, porque supuestamente, digamos, habíamos hecho proselitismo político, como dije anteriormente, en ningún momento se pudo demostrar que hubo tal proselitismo político. En el fondo, lo que el gobierno quiere es controlar, ellos sí, los concursos, porque yo siempre dije, a ver, yo no me debo a ningún movimiento ni partido político, me debo a mi responsabilidad individual como ciudadano ecuatoriano, y para mí los concursos tenían que ser transparentes, honestos, la prensa que mire todo accionar de las comisiones ciudadanas que se iban a conformar, que se están conformando, etcétera, etcétera. Pero ahora ya le quieren meter mano a esos concursos gente interesada. Conmigo y con Yadira Salto y con Augusto Verduga, eso no iba a pasar. Entonces montaron todo un tinglado, digamos, de presión mediática, de presión política, y el gobierno quiso salirse con la suya. Tanto es así que menos de 24 horas Pepe Cortisona, el famoso ministro de la Gasca de gobierno, emitió un comunicado. ¿Qué tenía que ser el comunicado? De una función del Estado, que es la función ejecutiva, con respecto a una entidad del Estado de otra función, que es la función de transparencia y control social. Entonces eso demuestra el vínculo, el interés del gobierno de Noboa en que la famosa, entre comillas, Liga Azul no siga operando dentro del Consejo de Participación. Claro, nos decían, estos correístas van a amarrar los concursos a favor de ellos. Y la gente sabe, la gente que me conoce, que yo soy un hombre honesto y Yadira Salto igual. Nosotros garantizamos más bien que personas idóneas en concursos de méritos transparentes puedan ocupar los sitiales de los cargos que se estaban concursando. Pero ahora ya verán ustedes el festín que van a hacer. Más aún, hay voces. Oye, ayer o hoy día creo que escuché a una abogada, Karen Sichel, que había sido funcionaria en el gobierno de Lazo, que quieren eliminar el Consejo de Participación. O sea, quieren que otra vez estos cargos sean elegidos por la Asamblea. Acuérdense que antes de la Asamblea se llamaba Congreso Nacional, donde hay los intereses políticos. Los intereses políticos de los movimientos y partidos políticos siempre están, digamos, presentes en una Asamblea Nacional, en cualquier parte del mundo. Y la idea es que con el Consejo de Participación Ciudadana sean ciudadanos no vinculados a partidos políticos los que tengan que ver con los concursos, porque eso es garantía de la transparencia. Entonces quieren eliminar, las élites quieren eliminar al Consejo de Participación para que vuelva a manos de los políticos el tema de las designaciones de los cargos importantísimos del país. Bueno, yo tengo fe de que el pueblo ecuatoriano este domingo 9 de febrero pueda acertar. Aquí lo que se trata es que el pueblo ecuatoriano y los que nos están escuchando acierten en la elección del mandatario o la mandataria que sea la persona que suceda al presidente Noboa. Noboa, a mi manera de ver, ha sido un gobierno desastroso, un gobierno pésimo para el Ecuador, un gobierno que realmente da risa, ha llevado al país a una hecatombe. Todo esto lo que le han hecho a la vicepresidenta Bach es un irrespeto a las normas jurídicas y caramba, no solamente eso, sino que vivimos todavía en una inseguridad ciudadana, no hay tal plan Fénix, eso es cuento, ya lo han dicho, incluso siempre la policía vive desmintiendo al presidente de la República y el factor económico no se hace ver en el país, hay desempleo, la juventud está migrando del Ecuador. Bueno,
Este es un gobierno que no ata ni desata. Eso por lo pronto, mi querido Richard. Lucho. Doctor, se está hablando que todavía tienen un problema ustedes con la Corte, porque hay una acción de incumplimiento. Vea, el día jueves 23 de enero, allanaron las oficinas de algunos consejeros, la mía también, yo estaba en Guayaquil, y le faltaron el respeto y allanaron, le quitaron el celular, como todo el mundo vio, al consejero Verduga, por una denuncia por arrogación de funciones y incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ese auto urgente emitido por la Fiscalía y avalizado por la jueza Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque recién se inició el viernes 24 de enero del presente año la fase de seguimiento de la sentencia de diciembre de 2024 de la Corte Constitucional. Y hasta hoy, el día de hoy, no han dicho que hay inobservancia por parte nuestra, porque resulta que el miércoles 22 de enero nosotros dictamos una resolución en la cual decíamos que el señor González, Raúl González, era el superintendente de bancos, porque él se había posesionado ante la Asamblea Nacional, había ejecutado actos de ejecutivos como superintendente de bancos y que tenía un derecho consolidado, porque la propia Corte había dicho en una sentencia que los derechos consolidados eran los derechos adquiridos y por tanto el señor que había sido designado en diciembre también del 2024, Romero Bonbúfal, eran meras expectativas, no meras expectativas, y que al lado de un derecho consolidado que tenía justamente el señor González, esas meras expectativas cedían. Pero bueno, al día siguiente hubo este atentado de la Fiscalía para presionarnos, para asustarnos, y resulta que la Corte Constitucional el día viernes 24 de enero recién inició la fase de seguimiento cuando en un auto de aclaración y de ampliación negó la ampliación y aclaración que había pedido González y dijo ahí de manera clara que el superintendente de bancos era Romero Bonbúfal. Y nosotros, ante esa ya decisión de la Corte Constitucional, respetuosos de los jueces constitucionales, el día lunes 27 de enero, nosotros revocamos y dejamos sin efecto jurídico la resolución que habíamos adoptado el miércoles 22 de enero. Todo esto es perfectamente posible, pero no hay el incumplimiento de nosotros. En primer lugar, no hay arrogación de funciones, porque el delito de tener funciones falsas es cuando una persona simule un puesto público. Yadira Salto, Verduga, yo, éramos consejeros legítimos, elegidos popularmente en una democracia ecuatoriana en febrero del 2023. Y estábamos en ejercicio de nuestra función como consejeros. Y la Corte recién inició el seguimiento de la sentencia el día viernes 24 de enero. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, estamos febrero 3 del 2025, no ha emitido su dictamen. Nosotros mandamos un oficio después de que revocamos el lunes 27 de enero. En la tarde, como todo el mundo sabe, pudo el señor Romero Bonbúfal posesionarse recién del cargo de superintendente de bancos, como así lo estableció el viernes 24 la Corte Constitucional de manera clara. Entonces, no hay incumplimiento de funciones, de manera tal que ese auto urgente de la Fiscalía que atropelló a Verduga, que le quitaron en mi despacho, se llevaron una lacto que es del Consejo de Participación, de que yo ni siquiera lo he usado.
Ahí está, esa lacto se la llevaron y muchas lactos en las otras oficinas y le faltaron el respeto al consejero Verduga. Bueno, esa es la historia. Es decir, no puede haber una etapa de investigación de un supuesto delito mientras todavía existe la fase de seguimiento. Esperemos a ver qué dice la Corte. Yo estoy absolutamente seguro que la Corte va a decir que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no han inobservado la sentencia de diciembre de 2024, ni siquiera el auto del 24 de enero, en las cuales ellos fueron claros, porque nosotros revocamos el día lunes 27 de enero la resolución del miércoles 22 de enero. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía, e incluso más aún, la jueza Mayra Soria, creo que se llama la jueza de Quito, le conminó al presidente de la Corte Constitucional que le mande la sentencia que está incumplida. No sé qué les habrá contestado o si les contestó o no el presidente de la Corte Constitucional, pero caramba, si le contestaron racionalmente, le van a decir, señora fiscal, nosotros estamos en fase de seguimiento, ¿usted por qué se han adelantado a algo que nosotros no hemos establecido? Entonces, todo lo que se ha hecho, el atropello de contra Verduga, se llevaron las lactos de muchos consejeros, es un atropello que ha hecho la Fiscalía. Y eso es un delito, eso sí es un delito. Entonces, estamos en un Estado de Derecho en que toda la conducta de los funcionarios públicos tienen que ajustarse al sistema jurídico. No es que porque sea Fiscalía utilizan la fuerza para amedrentar, para asustar, y caramba, esto no pasa nada. No, aquí hay gente seria como yo, que no vamos a permitir una transgresión que nos pueda lesionar. Esto ha sido un ataque a una institución del Estado cuando todavía la Corte Constitucional no ha dicho que hay inobservancia. Está en fase de seguimiento la sentencia de diciembre de 2024 y la resolución del día viernes 24 de enero del año 2025. Doctor, es decir, Gracias, se podría revertir aquello y usted o el grupo de, entre comillas, Liga Sur, puede volver al Consejo de Participación Ciudadana. No, porque la sentencia fue nuestra que nos inhabilitó, nos destituyeron, es el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, que es otra cosa. Es otra cosa. Acá es un abuso de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, institución que está cooptada por el gobierno. No le digo que en las pocas horas Pepe Cortisona, el ministro de Gobierno, mandó un comunicado que estaba bien, que se han destituido de la Liga Azul y festejó el tipo festejó, como ahora está festejando absurdamente la sentencia de que el día de hoy lo puso en su sitio, la Corte Constitucional ha puesto en su sitio al presidente de la República. Correcto, doctor. Lucho. Gracias por mi parte. Sí. Doctor, es preocupante, ya para finalizar esto, porque está Ana María Raffo con nosotros también, es preocupante que en el Ecuador se siga dando este tipo de situaciones. Ahora, son las organizaciones políticas, son las organizaciones sociales, son la ciudadanía las que tienen que comenzar una protesta inmediata. Pero no vemos esa acción, una. Dos, el tema del Ecuador es que quien gane las elecciones, si es el señor Noboa, este país, apaguemos la luz y nos vamos. Porque va a seguir peor que antes. Si un año ha hundido al Ecuador, en 4 años más, pues terminará con todo. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Vea, yo pienso igual. Yo pienso que el Ecuador el día domingo va a tener lucidez en determinar que tiene que haber un gobierno de sensatez, un gobierno de respeto, un gobierno que transforme las estructuras del Ecuador, un gobierno diferente al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso y al gobierno de Noboa, que son lo mismo. La derecha reaccionaria neoliberal, rastrera, no ha producido, digamos, satisfacción a la gran mayoría de ecuatorianos.
Entonces necesitamos un gobierno progresista, un gobierno de cambio, un gobierno que haga las cosas distintas a lo que vemos todos los días en el país. Yo espero que esa sensatez prime el día domingo 9 de febrero y nuestro pueblo sepa acertar con una candidatura que, a mi modo de ver, yo voy a votar, por ejemplo, voy a hacerlo público y notorio, por Luisa González. La veo una mujer preparada, una mujer que tiene experiencia en el sector público, una mujer honesta, una mujer que se ha caracterizado justamente por llevar una vida impoluta, una vida de entrega a su movimiento político, y creo que el país va a estar bien representado con Luisa González. Sí. Ella es mi candidata, yo voy a votar por ella. Yo no estoy haciendo proselitismo político, yo no soy político, pero soy un ciudadano que voy a participar de unos comicios cívicos que son importantes, trascendentales para el progreso y desarrollo del Ecuador. Y en esta época, en esta etapa histórica del país, necesitamos que nuestro pueblo comprenda que un gobierno de 4 años más de Noboa, será un desastre completo, porque es un hombre prepotente, sin luces, sin mayores atractivos intelectuales, que hay un grupo de Pepe Cortisona y compañía que lo están manejando a su antojo. Entonces, es peligroso un gobierno así, porque es un gobierno que no trabaja para las grandes mayorías de la gente pobre ecuatoriana. Espero y estoy seguro, absolutamente seguro, que el día domingo el pueblo ecuatoriano va a acertar cambiando este gobierno para que en mayo del presente año haya un gobierno transformador, un gobierno de luces, un gobierno que cumpla con un plan de trabajo coherente, serio, un plan viable que dé progreso y que la economía del Ecuador salga adelante y que no vivamos una etapa de incertidumbre. Hay unos ejes fundamentales que Luisa González ha señalado, ejes que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con el desarrollo productivo, y que yo confío en ella, yo confío en Luisa González indudablemente. Gracias, Richard, por la entrevista. Un abrazo, doctor, gracias por haber aceptado esta entrevista. Un abrazo fuerte. Dios lo bendiga, doctor, cuídese. Felicidades. Chao.